Bueno, buenas noches otra vez. Y el punto y contrapunto de esta noche, como bien decía el pastor Rick, tiene que ver con la tribulación. Y la pregunta sería, ¿va a ser antes de los 7 años o después de los 7 años? ¿O en el medio de los 7 años? ¿Cuándo va a venir el Señor a buscar a la iglesia? Por supuesto que hay diferentes posturas con respecto a esta teología, a este pensamiento bíblico, y una de las doctrinas o una de las posturas tiene que ver, por ejemplo, con el pretribulacionista, la postura pretribulacionista, que es la postura que la iglesia va a ser arrebatada antes del comienzo de la semana 70, del comienzo de la semana 70 que profetizó Daniel, o que tiene que ver con los 7 años de la gran tribulación. Entonces sería pre, porque es antes de la tribulación. La segunda postura es tribulacionista, que tiene que ver de mitad, a la mitad de la gran tribulación, de los 7 años, a los 42 meses, a los 3 años y medio. La tercera postura tiene que ver con la preira, previo a la ira de Dios, que enseña que la iglesia va a ser quitada después del sexto sello, o del sexto sello que habla Apocalipsis, y que será casi al final de los 7 años. Y la cuarta postura es la postura post-tribulacionista, posterior a la gran tribulación. Esta posición entiende que el arrebatamiento es exactamente al final de los 7 años de la gran tribulación, donde la iglesia va a pasar este momento de tanto dolor, de tanto sufrimiento, todo lo que se habla ahí en Apocalipsis, y junta el arrebato de la iglesia con la segunda venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Acá tenemos que tener, y lo une como un solo evento, ¿no? Pero tenemos que separar este tema. Una cosa es el arrebato de la iglesia y otra cosa es la segunda venida del Señor. En el arrebato el Señor no va a ser visto por el mundo, sino que va a venir y nos va a tomar y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Solo nosotros vamos a escuchar su voz de mando y esa trompeta de Dios, dicen Tesalonicenses. Y la segunda venida, todo ojo lo verá, cuando baje allí en el Monte de los Olivos y apoye sus pies sobre este mundo nuevamente. Entonces tenemos que separar estos dos eventos. Esta postura post-tribulacionista unifica como un mismo suceso el arrebato de la iglesia con la segunda venida. Muy bien, ahora la pregunta sería, ¿por qué hay tantas posturas con respecto a este tema? Muy bien, el conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, es tan grande, es tan profundo, es tan inmenso, que ninguna mente humana puede llegar a tener el conocimiento absoluto de la verdad. Ninguno de nosotros es Dios, ninguno de nosotros tiene la capacidad, la sabiduría, la inteligencia que tiene nuestro Dios. Y esta es una de las razones. Por eso hay tantas denominaciones dentro de la misma iglesia de nuestro Señor. Por eso hay bautistas, por eso hay pentecostales, presbiterianos, ¿no? Toda esta serie de denominaciones dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ninguna de las denominaciones contiene toda la verdad. Y este es el problema. Si compartimos la misma verdad de las doctrinas esenciales. Y esto es lo que nos hace hermanos entre nosotros. Porque hay doctrinas esenciales que compartimos todos como cuerpo, como iglesia o todas las denominaciones. ¿Cuáles son las doctrinas esenciales? Bueno, que Cristo viene de una virgen, que Él es Dios, que la salvación es por gracia, no es por obras, que Jesucristo es el único camino al Padre, que muere por nuestros pecados, sin Él nadie verá a Dios, que Jesucristo resucitó. Todo esto es lo que uno cree, que nosotros vamos a resucitar. Estas son doctrinas esenciales, que la Biblia es la única autoridad o la única regla de conducta que tenemos para poder conocer a Dios, no libros de pensadores, de profetas, sino la Biblia como la única autoridad.
para poder guiar, para que nos guíe en nuestro caminar cristiano. En esto, todas las denominaciones estamos de acuerdo. Estas son doctrinas esenciales. Después tenemos doctrinas que no son esenciales, que son importantes, pero que no modifican nuestra salvación. Que si pensamos de una manera o de otra, esto no va a cambiar la esencia de lo que somos como hermanos en Cristo. Por ejemplo, la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Bueno, estas son opiniones que no modifican nuestra salvación. El rapto o el arrebato va a ser antes de la tribulación, va a ser mediante la tribulación, va a ser al final de la tribulación de los 7 años. Ahora, esto no va a cambiar nada en nosotros, simplemente son opiniones, igualmente todos nos vamos a ver en los cielos. Entonces, esto es lo importante, lo que tenemos que entender nosotros como cuerpo de Cristo. Aprendamos a respetarnos como cuerpo de Cristo y amarnos como hermanos, a respetar la opinión del otro, porque la verdad absoluta, sacando las doctrinas esenciales, son opiniones, después son las formas de vista de cada uno y no más que eso. Entonces, esto es lo que nos une como hermanos. Otra de las cosas que compartimos, creo que con todas las denominaciones, bueno, que va a haber un rapto de la iglesia, un arrebato en algún momento, que la gran tribulación van a ser 7 años, que va a haber un anticristo. ¿Y cuándo empieza? Que el Señor, al final, cuando terminemos la enseñanza, vamos a comenzar con el debate, porque hacemos un debate luego de cada presentación, hace una presentación, una forma de vista de un tema, luego el otro día al final hacemos un debate. Esto lo aclaro para aquellos que estén mirando por la website. Muy bien. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Muy bien. 1 Tesalonicenses 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es un pasaje que se puede estudiar, hay mucho para aprender este pasaje. Este pasaje el apóstol Pablo se lo escribe a la iglesia de Tesalónica porque los hermanos de allí estaban muy apenados por la muerte de algunos hermanos o familiares en Cristo que conocían. Entonces estaban tristes porque, bueno, el duelo, la persona amada. Entonces Pablo dice, bueno, tengan esperanza porque un día van a resucitar con la venida de nuestro Señor. Es muy bueno para analizar un día todo este pasaje, es interesantísimo. Muy bien. Esta promesa que acabo de leer acá en 1 Tesalonicenses está próxima a cumplirse en el medio de la iglesia de Jesucristo. Si alguien te pregunta o me pregunta cuál es la próxima profecía por cumplirse en la Biblia, la respuesta debería ser el arrebato de la iglesia. Este es el próximo evento importantísimo y profético. Cuando algunos dicen, no escucha, cosas grandes se vienen, bueno, lo grande que se viene es el rapto de la iglesia. Esta es la realidad, esta es la próxima profecía que se va a cumplir en cualquier momento, donde las señales están cada vez más claras, donde hay grandes conflictos a nivel mundial en todas las áreas. Cuando uno prende la televisión y ve las cosas que están sucediendo, es tremendo, ¿no? En el área económica, en el área religiosa, en lo social, en la maldad, cómo se está multiplicando, en la perversión sexual tremenda que hay, que ya no se detiene, en los rumores de guerras inminentes, continuamente se habla de esto, ¿no? Por supuesto en las guerras que también hemos tenido y que sigue habiendo inclusive en el Medio Oriente, en los desastres naturales, terremotos, tsunamis, maremotos, tornados, todo lo que estamos viendo continuamente.
¿Cuál es la clave en este caso? Que todo está pasando muy seguido, todo junto como nunca antes en la historia. Antes se podía hablar de un terremoto, sí, 50 años, ¿no? Pasaban 100 años, calor, frío, extremos en todas las áreas. Estas son las señales que nos habla, donde nuestro Señor Jesucristo nos anticipó en Mateo 24. Cuando uno lee Mateo 24, parece que está leyendo el diario del domingo, por la actualidad que tiene, con todo lo que está pasando, falsos ungidos, falsos maestros, que engañarán inclusive hasta los escogidos, con falsa doctrina de la palabra de Dios. Bueno, y este punto y contrapunto tiene el fin de poder adoctrinarnos todos juntos y apretamos todos juntos para que nadie nos pueda engañar. Porque estamos viendo cada vez más falsos maestros llamados cristianos. Otra señal importante de la venida también de nuestro Señor es la que está en Daniel 12:4. Daniel dice en 12:4 que la ciencia iba a aumentar como nunca antes. En el siglo XX pasamos prácticamente del caballo al automóvil a combustible, a volar, ¿no? Enrique, ¿no? ¿Cómo es Henry Ford? El primer auto fue, bueno, luego los hermanos Wright que empiezan con los aviones, empezamos a volar, Alexander Fleming descubre la penicilina, el hombre pisa la luna, todo esto en el siglo XX, ¿no? Y no es casualidad que la ciencia ha aumentado tanto también en el siglo XX, que fue el siglo donde más ateos aparecieron. Porque el hombre se ensoberbeció, tuvo soberbia, quiso ser igual a Dios en su sabiduría humana. Entonces empezó a buscar alternativas al creacionismo. Entonces fue el tiempo, increíblemente, cuando la ciencia más aumentó, también los ateos han crecido como nunca en la historia de la humanidad. Vemos también la tecnología tremenda que hay hoy. El mundo tecnológico es impresionante, ¿no? Impresoras 3D. ¿Quién hubiera dicho esto, no? Dibujamos algo ahí en la computadora, sale impreso 3D. Celulares con cámaras, televisores con cámaras, microchips, cosas que en otro momento era impensado. ¿En cuánto tiempo fue esto? ¿En 80 años, 70 años? Es tremendo lo que ha aumentado las operaciones, la ciencia, operación de corazón abierto, cambio de órganos. Esto es increíble. Y el profeta Daniel no tenía ni idea de lo que estaba profetizando, ¿no? Hoy vemos, hoy cuando decía Rick, que hablaba como era una doctrina nueva, como que perdía validez según algún criterio, pero no es real. Lo que pasa es que se va revelando, Dios va trayendo revelación a la mente de los hijos de Dios a medida que van sucediendo los eventos profetizados. Entonces van apareciendo, mira, por esto decía Daniel esto, por eso decía Pablo decía esto, por eso, ¿no? Entonces va habiendo una progresiva iluminación de nuestra mente, de nuestro corazón. Por eso también hay nuevas explicaciones de la palabra, no nuevas, sino que tenemos revelación. Muy bien. El pasaje que leímos de 1 Tesalonicenses 4 nos está diciendo que en algún momento descenderá del cielo nuestro Señor, ¿para qué? Para buscar a la iglesia, a nosotros, a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice en Tito 2:13, o le explica a Tito, que los que somos salvos debemos estar aguardando esta esperanza de la venida de nuestro Señor, que estemos pendientes de esta manifestación gloriosa. Habla de manifestación gloriosa de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él va a venir a buscar a quienes, a los que aman su venida. Y lamentablemente hoy vemos muchos hermanos que ni se les pasa por la cabeza la segunda, o el arrebato de la iglesia, mejor dicho, que viven una vida tibia, tranquila, total, en algún momento vendrá, y no están pendientes, y esto significa que no aman la venida de nuestro Dios, hacen su vida, todo bien, todo tranquilo, y han caído en la tibieza, y han pensado que la iglesia o la congregación es un club de amigos.